Pues buenas tardes otra vez. Es un honor presentar aquí a un amigo que, entre otras cosas, somos del mismo año de Mir. Y como hace 15 días o hace 3 semanas, casi un mes, ¿no?, que estuviste aquí, pues recordábamos que en las primeras veces que nosotros hablábamos en congresos o en reuniones, pues eran unas reuniones que se llamaban Asturgallegas de Cardiología, que alternábamos entre Ribadeo y Luarca todos los años, y que además de tener ciencia cardiológica, teníamos sobre todo ciencia gastronómica y enológica. Bueno, pues presentar a José Ramón pues no tiene ninguna dificultad, pues porque no hay que presentarlo, los conoce todo el mundo, y le quiero agradecer que nos venga a hablar de las nuevas guías, además con conocimiento de primera mano, pues porque es uno de los firmantes de ellas. Entonces, sin más, muchas gracias, José Ramón, y cuéntanos a ver las interioridades de estos documentos del que vamos a estar hablando 1, 2 o 3 años a partir de ahora. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecer a José Luis Lambert y a la sección de insuficiencia cardíaca por la invitación a estar aquí en Oviedo, y como él decía, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, yo recordaré siempre la primera vez que era en Luarca, no sé si te acordarás tú, con tu anterior jefe de servicio, que tenía una característica especial, y el mío, que tenía una característica complementaria, y yo de aquella reunión no me olvidaré nunca, porque, bueno, llegamos a no sé qué hora, y yo cuando despierto por la mañana y pregunto por mi jefe de servicio, me dice, ¿pero cómo? No, su padre ya se fue, nada más dejarlo a usted en cama. Y decir, pues... Y eso no se me olvidará nunca. Y dije, ¿pero cómo se pudo haber ido en aquella situación? Bien, vamos a hablar de las nuevas guías, y como pongo aquí, algunos elementos para el debate y también la discrepancia. Las guías es un documento extenso que todos seguro que habéis visto y tenéis ya vuestra posición, y yo voy a intentar sacar algo que costó llegar a algún consenso o algo que considero de una cierta novedad. Esos son mis conflictos de interés relacionados con esta presentación. Estas son las guías. Y empezamos. Empezamos con la definición. La definición que es la definición clásica, aunque las guías insisten que es una nueva definición, es una definición clásica. Bien es cierto que es necesario la existencia de síntomas típicos para que la definición de insuficiencia cardíaca o el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es un poco para insistir que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca nunca lo va a hacer ni una máquina ni un análisis, lo va a hacer siempre un clínico que sepa recoger los datos de una historia clínica. Todo lo demás será en ayuda a eso. Por tanto, en estas guías es un poco para decir que la gente pierda la esperanza de que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca lo puede hacer una máquina o un análisis, lo tienen que hacer clínicos a la cabecera del enfermo. El algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca en forma crónica pues tiene una serie de elementos que yo quisiera destacar. En primer lugar, de nuevo, las características de la historia clínica y la importancia de la historia clínica en el diagnóstico. Y en segundo lugar, lo que concierne a los péptidos, aparte del debate sobre el nivel y el punto de corte de los péptidos en estas guías sirven para excluir el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y no para confirmar o no para establecer el diagnóstico, ya que para ello la ecocardiografía jugaría un papel más fundamental. Por tanto, la diferencia respecto un poco a las guías previas es la importancia de la clínica, que ya estaba, y el papel de los péptidos, que en este caso sería un papel más para descartar diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ya que el eco en todas las circunstancias sería necesario para establecer dicho diagnóstico en base a alteraciones estructurales y funcionales, establecerlo, confirmar el diagnóstico que se requieren para complementar de esa forma lo que recogemos en la clínica. Por tanto, esto sería algún aspecto o un aspecto fundamental desde mi punto de vista respecto al algoritmo diagnóstico que se establece en las nuevas guías.
La clasificación del patrón fenotípico de la insuficiencia cardíaca en base a la fracción de eyección es otra de las novedades. Esta sí es una novedad que no sabemos qué trascendencia puede tener. Estas guías establecen la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección media, entre 40 y 49%, para lo cual, como con la preservada, se requieren los péptidos natriuréticos. Aquí sí que con el diagnóstico deben estar elevados los péptidos natriuréticos y aparte otra serie de alteraciones estructurales o funcionales, que representa la insuficiencia cardíaca con función sistólica intermedia con una FEBI entre 40 y 49. ¿Es insuficiencia cardíaca con función sistólica recuperada? Son pacientes que han pasado por una fase de insuficiencia cardíaca o con función sistólica deprimida y el síndrome se establece ahora con función sistólica intermedia. ¿Es una caracterización o un grupo específico que permanece en intermedia? Bien, la guía lo que hace es establecer este subgrupo de pacientes o esta clasificación, lo aproxima a la preservada, porque probablemente comparta más características con la preservada, con la deprimida, y lo que hace es estimular la investigación en este campo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección intermedia o en este mid-range, que es esa FEBI entre 40 y 49%. Aquí os presento algo que ya se ha analizado de la Red Española de Insuficiencia Cardíaca, del estudio REDIN-SCORE 2, y que se ha elaborado un paper para conocer en nuestro medio qué características tienen los pacientes con fracción de eyección intermedia. Y deciros que son pacientes más próximos en sus características clínicas a la preservada. El tratamiento está intermedio entre preservada y reducida en el mundo real, en una serie de más de 1.200 pacientes, y el pronóstico, tras un propensity, es decir, tras intentar ajustar las características clínicas para extraer exclusivamente la diferencia en FEBI, no es distinto. Pero no es distinto en ningún subgrupo de FEBI. Hay que tener en cuenta que estos son pacientes hospitalizados en servicios de cardiología, no pacientes ambulatorios. Queda por investigar qué pasa en nuestro medio con los pacientes ambulatorios en función de este nivel de FEBI, cuál es su pronóstico, cuáles son sus características. Este es uno de los objetivos que tenía el grupo que hizo estas guías, intentar estimular la investigación clínica, epidemiológica, fisiopatológica, terapéutica y pronóstica en este subgrupo de pacientes. La insuficiencia cardíaca, por tanto, con fracción de eyección ya preservada, se establece un nuevo algoritmo diagnóstico donde veis que los péptidos, el nivel de péptidos es menor, el nivel de fracción de eyección, la evidencia de alteraciones estructurales y funcionales que soportan el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca, cambio en algún patrón, sobre todo el cociente prima, que cambia en relación al documento de consenso previo y que va a recoger el nuevo documento de consenso de este diagnóstico. Por tanto, la importancia otra vez del diagnóstico clínico, la importancia de que la mid-range, es decir, la intermedia, comparte el algoritmo de diagnóstico de la preservada, aunque pueda, y no sabemos si tiene características diferenciales, si la intermedia es una deprimida recuperada. Hay que investigar y un poco ese es el objetivo de esta guía al hacer esta clasificación de intermedia. De nuevo, también creemos que, a diferencia o un poco con una ligera diferencia respecto a la reducida, donde el papel de la imagen para el diagnóstico está bien establecido, es necesario estimular investigación respecto al valor de la imagen en la caracterización diagnóstica, clínica y pronóstica de los pacientes con insuficiencia cardíaca en intermedia o preservada y que probablemente ahí pueda venir una subclasificación fenotípica en función a los hallazgos de la imagen que pueda hacernos progresar en el mejor conocimiento de la enfermedad y la identificación de futuras dianas terapéuticas en ambas formas de presentación clínica de la insuficiencia cardíaca. Además, esto podría, en cambio, no ir siempre en esta línea, porque si dice, y la guía en cierta medida dice, que la intermedia
comparte criterios de diagnóstico de la preservada. Y yo decía que en los pacientes hospitalizados en centros cardiológicos de España con este tipo de insuficiencia cardíaca se parece más a la preservada que a la deprimida, pero en cambio en esta publicación reciente del TopCat se observa que esto es un análisis de un subgrupo con todas las limitaciones de este subanálisis, que es justo en la mid-range, en esta fracción de eyección intermedia, donde parece que el beneficio del antialdosterónico podría ser mayor. Esto es una hipótesis que tendría que generar nueva investigación, y si eso fuese así, en cambio, iría en una dirección hasta cierto punto contraria, porque parece que esto es un tratamiento que beneficia a la reducida, y en este caso la mid-range se beneficia de un tratamiento que claramente beneficia a la reducida. Por tanto, es necesario estimular entre todos, desde un punto de vista epidemiológico, clínico, de ensayos clínicos, qué es esta enfermedad, también la preservada, definir probablemente individualización fenotípica de subgrupos, porque es la única forma que tenemos de progresar no solo en el conocimiento de la enfermedad, sino descubrir nuevas dianas terapéuticas. Respecto al diagnóstico, el papel de la imagen tiene un apartado especial, el eco fundamental, pero estas guías, la resonancia adquiere un protagonismo que no tenía en las guías previas, uno podría decir, obviamente, porque han pasado 4 años respecto a las guías previas. Pero aquí claramente se establecen indicaciones muy llamativas de la resonancia con clase 1, aunque es C. Pero veis que cuando hay mala ventana acústica y tú no puedes garantizar un buen análisis ecocardiográfico, la resonancia sería 1C. También cuando sospechas determinadas etiologías de la enfermedad, miocarditis, amiloidosis, también ahí es 1C. Por tanto, la resonancia adquiere un especial protagonismo en el diagnóstico y la caracterización etiopatogénica de la enfermedad, y la coronariografía, en cambio, pierde un poco de protagonismo, ya que podría pensarse en lo que ponían las demás guías, que tenía una indicación más amplia, aquí solo cuando existe angina, fundamentalmente, o cuando se piensa con datos clínicos sólidos de cardiopatía isquémica desconocida, porque eso sería en el primer diagnóstico como sustrato de la enfermedad. También un apartado que a mí me parece de especial relevancia y que motivó mucho debate dentro del comité de la guía es cuándo volver a hacer imagen. Y la guía dice, como decía la previa, cuando cambia la situación clínica o cuando aparece una complicación cardiovascular nueva, asociada a la insuficiencia cardíaca o no, una complicación cardiovascular. La guía insiste que antes de implantar un dispositivo, aunque tengas técnica de imagen, debes repetir técnica de imagen antes de implantar el dispositivo, y también insiste en el valor de la técnica de imagen en la detección de la disfunción ventricular y en la progresión a insuficiencia cardíaca en relación a la oncocardiología, a un poco el papel de los fármacos citotóxicos, donde ahí también las técnicas de imagen parece, aunque esto está un poco incluso por definir, el papel de las técnicas de imagen en la detección y sobre todo en orientar la terapéutica que pueda prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca futura, sobre todo en mujeres con cáncer de mama. Respecto a la prevención, hay 2 novedades desde mi punto de vista. Una, que un antidiabético, el primero que de forma sólida demuestra un beneficio en diabéticos con enfermedad cardiovascular, y que un objetivo no secundario, es un objetivo casi terciario del estudio EMPA-REC, es la reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca, que es muy llamativa, y las curvas se separan demasiado pronto, o muy pronto, probablemente por algún efecto que pueda tener este fármaco, se incluye como 2A-B. Alguien podría decir que es mucho nivel de evidencia o mucho grado de recomendación respecto a un objetivo que no era primario del ensayo clínico, pero se consideró que teniendo el impacto del primer ensayo clínico, bien es cierto que hace 2 días se publica un nuevo antidiabético, en este caso el estudio LEADER, que se publicó en New England anteayer, con liraglutide, y también en enfermos. Y ahí sí que había pacientes con insuficiencia cardíaca en el LEADER, había una proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca. Liraglutide, como sabéis, desde un punto de vista cuantitativo, es el mismo beneficio que empagliflozina,
La diferencia es que empagliflozina reduce significativamente el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y, en cambio, el liraglutide es neutro sobre el riesgo de insuficiencia cardíaca y la concentración de efecto del liraglutide sobre la mortalidad cardiovascular y total que habrá que intentar explicar. Esto es 2AB y también es 2AB, y esto también ha sido un cambio desde mi punto de vista importante, que los pacientes con cardiopatía isquémica, con el objetivo de prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica crónica, deberían recibir IECAS y es 2A, deberían recibir con nivel de evidencia B. Respecto al tratamiento ya farmacológico de la insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida, sin duda hemos tenido un extraordinario recorrido en quizás las 3 últimas décadas, pasando de mortalidades anuales del 40-50% a mortalidades actuales, al menos en ensayos clínicos, menores del 10%. Y hay una gran cantidad de fármacos, intervenciones y organizaciones que se han relacionado con este aspecto. En la guía se destaca la importancia de cambios en el estilo de vida de pacientes con insuficiencia cardíaca y programas de rehabilitación. De nuevo, al igual que en la cardiopatía isquémica, donde después de dejar de fumar la rehabilitación es lo más coste eficaz, también aquí se insiste en la rehabilitación. Y un aspecto clave de la rehabilitación, que es 1A, y repetidamente 1A en la tabla, que es el ejercicio. La importancia del ejercicio, y en este caso específicamente del ejercicio, en la prevención de la progresión de la enfermedad, en la estabilidad clínica y en el pronóstico. La necesidad de crear programas en las áreas sanitarias en donde todo el mundo participe, y esa es una responsabilidad de los cardiólogos especialmente, también de los internistas, pero alguien tiene que liderar la organización de un programa transversal de insuficiencia cardíaca e intentar perder el concepto de unidad de insuficiencia cardíaca que solo parece beneficiar a unos pocos, y todos tienen el derecho de beneficiarse de una organización transversal, y deberíamos cambiar ese concepto de unidad a organización del proceso asistencial de la insuficiencia cardíaca, y de aquí de nuevo la guía insiste que esto es 1A y perder el concepto de unidad de insuficiencia cardíaca a organización del proceso asistencial. Hay algo que motivó mucho debate en la guía, al final acabó como 2B y ahí en esto, que es que pacientes con insuficiencia cardíaca estables y óptimamente tratados puedan ser seguidos en exclusiva por médicos de atención primaria. Fue mucho debate, quedó como 2B. Probablemente esto no tiene mucho sentido en el contexto de si hay una organización transversal, los pacientes circulan en el sistema en función de las necesidades y cuál es el profesional que en ese momento más adecuado para su atención. Pero aquí aparece como 2B, y esto motivó mucho debate en la guía y podemos estar o no de acuerdo. Respecto al algoritmo terapéutico para pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca y función sistólica reducida. Este es el algoritmo global y vamos a intentar ver alguna peculiaridad. Tratamiento médico óptimo está definido como IECA beta bloqueante y antagonista de los receptores mineralcorticoides cuando los pacientes permanecen sintomáticos. Se insiste en la optimización del tratamiento diurético y especialmente no dejar el tratamiento diurético como de una forma estable. Especialmente se insiste en la reducción de la dosis en pacientes que lo puedan precisar de tratamiento diurético en este concepto de tratamiento médico estable. IECAS solo hará 2 cuando hay contraindicación a los IECAS, que casi solo es por tos. Y hay 2 metaanálisis, sobre todo la posición de la Cochrane en el año 2014, que fue muy importante desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista particular, en decir que los IECAS, ya no solo en insuficiencia cardíaca, son los prioritarios y solo hará 2 en situaciones de intolerancia a los IECAS. Por tanto, este es lo que podría definirse como tratamiento médico óptimo. Y pasamos al siguiente escalón, que podría llamar la atención de que en un algoritmo hay diferentes cosas en el siguiente escalón y uno podría pensar que quizás no deberían estar todos al mismo nivel del siguiente escalón. Lo que pasa es que hacer un algoritmo con múltiples escalones es prácticamente imposible y al final el clínico tiene que individualizar cómo seguir en la estrategia terapéutica. Respecto a inhibidores de la corriente IF, en concreto ivabradina, hay 2 cambios fundamentales en la guía.
que quizás sean cambios de matiz, pero tienen un cierto trasfondo. De entrada, se mantiene la indicación 2A-B para reducir el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y reducir la mortalidad cardiovascular. Si os acordáis, en la guía del 12 era solo para reducir el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que el objetivo primario del SHIF incluía esos dos objetivos. El debate final fue que deberían incluirse los dos objetivos en esa indicación 2A, tanto hospitalización como mortalidad, a pesar de que el objetivo primario se beneficiaba a expensas de la hospitalización. Y lo que sí hay otro cambio, y este sí es un cambio que merece comentario, porque pasa de 2B a 2A, nivel de evidencia C, acuerdo de expertos. En los pacientes que tienen contraindicaciones para betabloqueantes o no pueden tolerar betabloqueantes, ivabradina es 2A. En las guías del 12 era 2B. Es un poco la situación actual de la guía respecto a ivabradina. Es C, por tanto, seguro que si nos reunimos aquí, pues podemos ser C en esa indicación o no. La mayor novedad, como todos esperábamos, en esta guía respecto al tratamiento farmacológico es LCZ 696. Se recoge en la guía como recomendado en la indicación para sustituir a IECAS o ARA2 en base a reducir el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes sintomáticos óptimamente tratados. Bajo tratamiento óptimo, salvo lo que habíamos definido como tratamiento médico óptimo, salvo que existan contraindicaciones para él. Y esto intentando cumplir los requisitos del diseño. ¿Por qué? Porque se insiste en la guía, nadie de los que estamos aquí tenemos experiencia en el mundo real de utilización del LCZ. No hay ninguna experiencia en el mundo real. La experiencia deriva de ensayos clínicos controlados. Y además de un ensayo clínico que tiene un diseño especial. Sobre todo, me gustaría destacar el periodo de run-in. Los pacientes recibían crónicamente IECAS, se les suspende los IECAS, se les reintroducen alapril 10 miligramos 2 veces al día, se le quita alapril durante al menos 36 horas, se les da dosis bajas de LCZ unas semanas y luego se le da dosis alta de LCZ y luego se randomizan. Durante todo ese periodo, un 20% de pacientes no toleró, a pesar de que ya toleraban crónicamente alguno de la fase del run-in. Es una selección muy estricta de pacientes que debe contemplarse en el mundo real para intentar evitar que pase lo que nos pasó después del RALES y que las complicaciones asociadas al mal uso de espironolactona, desde nuestro punto de vista, lastró el uso de antialdosterónicos de extraordinario reconocido beneficio pronóstico en la insuficiencia cardíaca. Por tanto, pacientes sintomáticos con BNP con péptidos elevados, y sé que eso puede generar, pero eso es el diseño del estudio, y que además tuviesen una estimación del filtrado glomerular por encima de 30, también importante, y que se randomizaron después de ese periodo de run-in, que es un periodo largo y que garantiza la selección de pacientes, y en base a esto el estudio es muy robusto en sus resultados. El único problema quizás sea la hipotensión en mayores de 75 años, que es donde se concentra un poco la seguridad, pero creemos que es importante destacar esto para intentar evitar un mal uso de este fármaco cuando esté disponible, ya que ese mal uso podría lastrar que los pacientes que realmente se vayan a beneficiar puedan hacerlo, como ha pasado en cierta medida con los antialdosterónicos. Recordar que es necesario suspender al menos durante 36 horas el IECA o el ARA2 en quien lo recibía y que en todo caso está contraindicado la combinación de un IECA o un ARA2 con LCZ y si esto no hay un control adecuado en el mundo real, no es difícil que pudiera suceder, ya que esto sí que probablemente potenciaría los posibles efectos adversos, incluso graves, que, como intentamos recoger en la guía, podría lastrar el desarrollo futuro del fármaco y el empleo en pacientes que realmente lo pudieran necesitar. Ya en el algoritmo más global aparece dispositivos. El DAI no cambia mucho, ni en prevención secundaria, ni un poco, pero poco en prevención primaria, sobre todo en la miocardiopatía dilatada.
en qué situaciones. Lo que sí cambia, y creo que esto es importante, es cuando uno se plantee el recambio del generador. Y se insiste en no recambiar el generador a piñón fijo, sino que alguien lo reevalúe en función de ¿ha recuperado la fracción de eyección? Por eso es necesario volver a hacer técnica de imagen antes de recambiar el generador. ¿Ha tenido o no ha tenido choques? Y si, de nuevo, cuando vas a recambiar el generador, tienes la misma consideración. Tiene una expectativa de vida de al menos 1 año. Por tanto, ese es el cambio, desde mi punto de vista, más importante respecto a la indicación de desfibrilador. Respecto al resincro queda como 1A QRS mayor o igual a 150 y morfología de bloqueo de rama izquierda, fracción de eyección menor de 35, óptimamente tratado con evaluación imagen antes de la implantación del dispositivo. Y como uno ve, en la misma indicación, pero con QRS entre 130 y 149. QRS entre 130 y 149, morfología de bloqueo de rama derecha, la indicación viene derivada de 2 metaanálisis, exclusivamente de 2 metaanálisis, pero no existe claramente un estudio individual que refuerce un poco esa indicación. También una novedad es pensar en resincro cuando tengas que estimular por bloqueo a un paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, y en los pacientes sin bloqueo de rama izquierda, con QRS por encima de 150, el nivel, la clase es 2A y el nivel de evidencia es B. Lo podríamos resumir con esta figura. Por debajo de 130 de QRS no existiría indicación de resincro. Por encima de 150 de QRS, si tiene morfología de bloqueo de rama izquierda, es 1A, y si es morfología de no bloqueo de rama izquierda, sería 2AB. En cambio, en esta zona gris, entre 130 y 149, si tiene morfología de bloqueo de rama izquierda sería 1B, y si no la tiene sería 2B, es decir, pensarse muy mucho la implantación de un resincronizador en esa situación. Respecto ya a dispositivos, y los dispositivos adquieren un protagonismo especial, como no podría ser de otra forma en esta guía, aparte de la clasificación y de la clara clasificación de las distintas modalidades de dispositivos de asistencia circulatoria, cambian y aparecen unas nuevas indicaciones y unas nuevas indicaciones fundamentalmente clínicas o especialmente clínicas en este contexto, y creo que es importante aquí establecer una diferenciación en los criterios Intermax, que es esta tabla que aparece en la guía, sobre todo en los pacientes inotrópico dependientes de inotrópicos. Fijaros cuál es la mortalidad a 1 año con un dispositivo de asistencia circulatoria en Intermax en pacientes que se definen como dependientes de inotrópicos. Una mortalidad al año del 22%. Este estudio español con levosimendan, que se ha publicado recientemente, también teóricamente incluye pacientes con dependencia inotrópica. Y veis que el grupo placebo tiene la misma mortalidad que el grupo de asistencia circulatoria en Intermax, y en cambio el grupo, aunque esto no era el objetivo primario y debe interpretarse con todas las cautelas del mundo al año, la mortalidad del grupo levosimendan es extraordinariamente baja, a uno le parecía muy baja. Por tanto, ojo con la selección de los pacientes que uno define como dependientes de inotrópicos, porque estamos viendo que en el mundo real esa clasificación puede variar muy mucho en función de quién establece ese criterio de dependencia inotrópica. Ya el trasplante cardíaco y las recomendaciones de asistencia circulatoria previa al trasplante o ya como alternativa al trasplante en pacientes en donde no es posible, y los nuevos criterios de trasplante cardíaco, los nuevos criterios que coinciden en cierta medida con los criterios de este año, de nuevos criterios de trasplante cardíaco que deben hacernos reflexionar si realmente estos son los nuevos criterios de trasplante cardíaco. En cierta medida también deberían ser o podrían compartir los criterios de asistencia circulatoria, y por tanto creo que este es un tema muy, muy trascendente respecto a la edad, respecto al cáncer, al soporte social, al índice de masa corporal. Es un área que ha cambiado y que merece también una reflexión y cómo trasladar estos cambios al mundo real.
Respecto a la insuficiencia cardíaca con función sistólica intermedia o preservada, el tratamiento pues, es intentar individualizar, establecer patrones fenotípicos, por qué mi paciente presenta insuficiencia cardíaca y tratar las comorbilidades o los desencadenantes, como veis eso es 1C, diuréticos para aliviar la congestión, como ponían las guías americanas, desaparece aquella tabla anterior más compleja, se simplifica, ya que a día de hoy no tenemos evidencia sólida de cómo tratar a estos pacientes en base a ensayos clínicos que no existen y, por tanto, insistir en investigación en este campo, nuevos ensayos clínicos, alguno en marcha, pero muy poco, y sobre todo que esos ensayos clínicos futuros puedan compartir esa caracterización de preservada e intermedia. Comorbilidades, yo no os voy a cansar mucho con comorbilidades, quizás destacar la nueva tabla por la nueva evidencia respecto al tratamiento de la deficiencia de hierro, y se caracteriza cómo debe establecerse ese diagnóstico y cómo debe tratarse, 2A, nivel de evidencia A, y desde mi punto de vista, respecto a la enfermedad valvular, aquí podíamos pasarnos mucho tiempo, en las TAVIs, la estenosis aórtica, pero para mí lo más importante de esta tabla es qué hacer con la regurgitación mitral. Consideramos un tema muy importante en el contexto de la cardiopatía isquémica y fuera del contexto de la cardiopatía isquémica, pero sobre todo en el contexto de la cardiopatía isquémica. La guía dice 2AC, que si tú vas a operar al paciente por enfermedad coronaria y tiene insuficiencia mitral, aproveches para repararle o hacerle algo en la mitral, aunque la evidencia, el nivel es C. Y esto sería una posible propuesta de algoritmo de qué hacer en la insuficiencia mitral de origen isquémico. ¿Cómo podría seleccionarse los candidatos con insuficiencia mitral isquémica para un procedimiento u otro? Pero sin duda es una propuesta de algoritmo. Ya en esta parte, la revascularización en el contexto de la cardiopatía isquémica. Ha habido la extensión del Stitch, muchas cosas. Para mí lo más importante de lo último publicado del Stitch es esto, que en pacientes con insuficiencia cardíaca y angina parece que el beneficio de la revascularización se concentra especialmente en los que no tienen angina. Los que tienen angina, el beneficio no existe, es un análisis de subgrupos y existe con angina. Queda por aclarar qué hacer en esto. Brevemente, la insuficiencia cardíaca aguda, el algoritmo de la insuficiencia cardíaca aguda, lo más importante para mí es que la guía insiste en que es necesario establecer un canal de insuficiencia cardíaca aguda a semejanza del canal del dolor torácico o del canal del infarto. No podemos seguir teniendo a pacientes con insuficiencia cardíaca aguda como una especie de garaje, a veces en urgencias, con diuréticos y oxígeno, sino que es necesario establecer una estrategia temporal de caracterización clínica y diagnóstica con esta misma filosofía que el síndrome coronario agudo. El tiempo en la descompensación aguda probablemente es el principal determinante de rescatar al paciente en daño multiorgánico y en progresión rápida de la enfermedad. Por tanto, en esa organización asistencial, establecer un canal, como en el síndrome coronario agudo, para la insuficiencia cardíaca aguda, ya que el algoritmo de manejo no tiene muchas novedades. Bien, es cierto que la forma de presentación es distinta, ya que, como veis, la congestión y la perfusión periférica, en base a rescatar este esquema clásico de las guías americanas, es la que establece la forma de clasificar a los pacientes e incluso la forma de tratarlos. Los pacientes, como veis aquí, húmedos, en función de la perfusión. Vemos el tipo vascular y el tipo cardíaco en los pacientes que están calientes y ya el shock cardiogénico en esta situación, y también en los pacientes ya secos en función de la perfusión, sobre todo en los que no tienen perfusión adecuada, y ver especialmente el problema de la replexión volumétrica. Finalmente, el shock cardiogénico. Hay una tabla que tuvo mucho debate en algún aspecto y yo os quiero traer aquí algún elemento que pone 1C, de nuevo C, pero creo que esta tabla tiene una tremenda implicación en la organización asistencial al shock cardiogénico. Dice que a pacientes con shock cardiogénico hay que hacer un eco
de forma urgente y un electro de forma urgente en ese canal de diagnóstico. Dice que debe trasladarse a un hospital terciario que tenga cardiología de guardia 24 horas, los 7 días a la semana, y que tenga una unidad de hemodinámica también disponible las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Y ante sospecha, mínima sospecha de síndrome coronario agudo complicando la situación clínica, debería hacerse angiografía coronaria en menos de 2 horas y valorar la posibilidad de revascularización. Para mí, y yo creo que esto es muy importante en la organización asistencial del manejo del shock de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda avanzada. No cualquier sitio puede atender a pacientes con shock y dentro de este concepto de canal y de código insuficiencia cardíaca aguda temporal establecer la necesidad de centros de referencia a los pacientes con shock, sea cual sea, al menos inicialmente, su caracterización, porque probablemente se beneficien de recursos que no existen en otros centros. Y ya mi última diapositiva, la insuficiencia cardíaca aguda es como la preservada, un área que está desarrollando nuevos fármacos, nuevos ensayos clínicos, pero que en mi visión tiene una serie de gaps aún. Esto tiempo dependiente que creo que hemos aprendido mucho en el síndrome coronario agudo y eso que hemos aprendido deberíamos trasladarlo a la insuficiencia cardíaca aguda, establecer códigos de insuficiencia cardíaca aguda, la caracterización fenotípica también, en base a la clasificación STACHAM, de la insuficiencia cardíaca aguda, el problema de la resistencia a los diuréticos, el papel de los nitratos, nuevas modalidades terapéuticas y ver cómo organizar ya aquí el conjunto del proceso asistencial para evitar las rehospitalizaciones tras episodios de insuficiencia cardíaca aguda, que probablemente sea una de las mayores cargas para todos, para el sistema sanitario, y que sin duda al final recoge esa filosofía de una organización del proceso y una organización transversal, no solo en la crónica, sino también y especialmente en la aguda. Muchas gracias. El debate en el momento. Bueno, pues muchas gracias, José Ramón. Una visión de primera mano y una información de primera mano de lo que fueron las guías. Las conferencias no tienen debate, pero esta vez sí lo van a tener porque va a participar, aunque desde abajo, en nuestra próxima mesa, que es el debate CardioTalk. Entonces, pues José Ramón, te sientes libre para intervenir cuando quieras, y alguien que le quiera hacer una pregunta sobre las guías o algo, pues qué mejor que aparte de los participantes de CardioTalk, pues también tenemos a José Ramón que puede contestarla. Muchas gracias.